Todo, muchas gracias a la Fundación Pro Bono por permitirnos participar en estos espacios que son pues temas de mucha actualidad, dado pues en el ámbito que estamos actualmente con todas estas reformas y cambios que se están presentando. El día de hoy, pues continuando con el webinar que hemos venido desarrollando, vamos a hablar sobre el régimen de transición y un beneficio que tienen las mujeres con la nueva reforma pensional. Nuestra agenda del día de hoy. eh, Tenemos una introducción y un contexto de la reforma pensional, un régimen de transición. Posteriormente hablaremos de la reducción progresiva de semanas para mujeres, de un beneficio de descuento de 50 semanas por cada hijo para las mujeres. Y al final, como decía Diana, un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, para iniciar, tenemos cuáles son los problemas del sistema anterior, la ley 100 del 93, eh, que básicamente los enfocamos en dos, que es la baja cobertura y la sostenibilidad. Cuando hablamos del sistema pensional colombiano, que está vigente antes de la ley 2381 del 2024, es porque presentaba falencias estructurales que afectan tanto su equidad como su viabilidad financiera a largo plazo. Dos de los principales problemas son los que mencionamos ahí, que son la baja cobertura y la sostenibilidad. Cuando hablamos de baja cobertura, estamos haciendo referencia a que a pesar de que el crecimiento del mercado laboral colombiano y los avances tecnológicos en afiliación y cotización pues son grandes, hoy en día solo el 25% de los adultos mayores logran acceder a una pensión. O sea, muy lamentable ese porcentaje porque quiere decir esto que el 75% de nuestros adultos mayores en edad de pensión pues están quedando desprotegidos. No tienen para su vejez un ingreso o una asistencia. Básicamente se están apoyando de subsidios que entrega el gobierno, apoyo familiar y algunas asistencias que los gobiernos locales dan o hacen para estas personas. Actualmente, pues hay un programa de Colombia Mayor que le otorga un beneficio, pero a adultos mayores de 80 años, y pues que estaba en 80.000 pesos, alcanzó a subir a 225.000, que es la idea, pero está para mayores de 80 años. Quiere decir que las personas adultas mayores, después de los 65 años, pues quedan desprotegidas si no es por caridad o por ayuda de su grupo familiar o programas que tengan los gobiernos locales para ellos. Entonces vemos ahí el segundo punto, que es la sostenibilidad financiera. Entonces, el régimen público de prima media, que es administrado por Colpensiones, le implica una carga creciente para el Estado porque debe destinar un porcentaje muy alto para el pago de pensiones. Digamos que se evidenció que adicionalmente lo que aportan todos los afiliados al régimen, el Estado debe dar una suma para lograr pagar estas mesadas pensionales. Pero desafortunadamente, los que más se benefician de este subsidio que entrega el Estado para las pensiones, pues son las personas de mayores ingresos. O sea, ese subsidio está mal enfocado porque está entregando esas ayudas a salarios que son de pensiones de 10, 15 millones. ¿Qué vemos nosotros? Que las personas que tienen ingresos altos optan por estar en Colpensiones en lugar de los fondos privados porque entienden que es mucho más beneficioso para ellos estar pensionados por el régimen público, porque van a tener un subsidio y ese subsidio, pues si su ingreso fue alto, pues va a ser igualmente muy relevante al momento de pensionarse. Entonces es un subsidio que no es muy justo ni equitativo con las personas de menores ingresos porque son las que más deberían tener el apoyo o el subsidio por parte del Estado y son las que menos están recibiendo. Vemos por qué surge la ley 2381 del 2024. Pues la ley 2381, que es la reforma pensional, nace como una respuesta a una necesidad urgente de reformar el sistema pensional colombiano, teniendo como base tres objetivos fundamentales, que son ampliar la cobertura, mejorar la equidad y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. Que lo que se ve es que si continuamos como estamos, no vamos a tener cómo, cómo lograr pagar en 20, 30 años las pensiones a las personas que llegan a la edad de pensión. Cuando decimos que ampliar la cobertura, lo que busca la reforma es ampliar eh, los colombianos que van a acceder a una renta en su vejez.
incluso los que nunca cotizaron. Digamos, la idea de la reforma es crear un pilar solidario que otorgue una renta básica mensual a personas mayores que nunca lograron cotizar o que cotizaron muy poco y dejaron de cotizar, y que llegan a la edad adulta sin ningún tipo de ingreso para su vejez. Entonces, actualmente pues no lo tenía el sistema, solo estaban, como hablábamos, programas como Colombia Mayor. En esta nueva reforma se crea un pilar solidario. ¿Qué tiene este pilar? Que va a darle una renta, que no es pensión, es una renta de 225.000 pesos, no a personas mayores de 80, sino que ya incluye a los adultos mayores de 65 años. Entonces ya amplía el margen de personas a las cuales van a tener acceso a esta renta, a este subsidio que le va a entregar al Estado, para que tengan, que no es mucho, pero pues algo que sirve para ellos, para su subsistencia. El segundo es corregir la inequidad entre los regímenes. Actualmente en la ley 100 coexisten dos regímenes, uno el público y otro el privado. Cuando hablamos público estamos hablando de colpensiones, y privado, lo que conocemos como los fondos privados de pensión. A partir de la reforma ya no son fondos privados, sino que se llaman ACAI, que son administradoras eh, del componente de ahorro voluntario. Entonces, coexistían los dos. Lo que buscaban en su momento es competir para atraer afiliados a este régimen. Entonces, pues había una competencia que a veces no era justa, porque los que estaban en fondo privado tenían unos requisitos para pensionarse diferentes a los que estaban en fondo público. Pero a su vez, los de fondo público tenían algunas garantías mayores que los que están en fondo privado. O sea, son una coexistencia de dos regímenes que competían y que a veces no era muy justo para los afiliados al momento de pensionarse. Y la sostenibilidad y responsabilidad financiera. Lo que decimos es que esta reforma pensional busca gradualmente, porque no quiere hacerlo, digamos, como de tajo, sino hacer un cambio gradual que no genere choques fiscales inmediatos, con el propósito de racionalizar el gasto público y garantizar la viabilidad del sistema del futuro. Esto que incluye, digamos, de manera progresiva, eliminar los subsidios injustificados a pensiones altas, que lo que les mencionaba hace un momento, personas que tienen 10, 15 millones y aún así reciben subsidios por parte del Estado, están en colpensiones, y más bien esos subsidios altos tratar de distribuirlos en la población que es menos favorecida y que requiere pues de tener una ayuda o un beneficio para, para su vejez. Vamos a hablar brevemente de los pilares, eso lo hablamos en el webinar pasado, pero para tocarlo, lo que vamos a ver más adelante. Decimos que los pilares del nuevo sistema pensional pues son cuatro, cuáles están. La ley 2381-2024 establece un sistema de protección social integral para la vejez, articulado pues en cuatro pilares, los cuales son, permítame un momento por favor. Espera con ustedes. Les habla de los pilares de un sistema pensional. Entonces tenemos que la ley 2381-2024 establece un sistema de protección social integral para la vejez, que estructura en cuatro pilares articulados de forma progresiva, pues con el propósito de aumentar la cobertura, mejorar la equidad y garantizar una sostenibilidad financiera del sistema. Entonces, el primer pilar será el pilar solidario. Este pilar tiene un enfoque asistencial. Como les decía, está orientado a garantizar una renta mínima mensual a aquellas personas mayores de edad, mayores de 65 años, que no lograron acceder a una pensión. Este pilar se enfoca básicamente en personas que estén en situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? eh, las personas que llegan a 65 años, pero así no tengan pensión, pero pues si reciben ingresos por parte, no sé, de rentas o tienen algún arriendo, pues no estarían enfocadas en este pilar solidario. Estas personas pues, deben estar sin este beneficio, únicamente enfocado en personas que tengan mayores de 65 años y que no tengan ningún tipo de ingreso o renta para su subsistencia.
¿Qué otorga? Es una renta básica solidaria. O sea, no es pensión, como decimos en Colombia, no puede haber una pensión menor a un salario mínimo. Entonces, esto es una renta básica solidaria financiada totalmente por el Estado, digamos entre comillas, porque esta prestación se va a otorgar es con base en la distribución que se va a hacer ahora con el nuevo pilar de los aportes de todos los afiliados. Y el objetivo es mitigar la pobreza en la vejez y asegurar una protección mínima bajo el principio de justicia social. Eso es básicamente el pilar solidario. Seguimos con un pilar semicontributivo. Este pilar semicontributivo pues fue diseñado para quienes cotizaron parte de su vida laboral, pero no alcanzaron los requisitos para obtener una mesada pensional. Pues hay personas que durante su vida laboral cotizaron 3, 4 años, 5 años, dejaron de cotizar y quedó algunos ahorros o algunos aportes, tanto en el fondo privado como en Colpensiones. Entonces, esos aportes que tienen, pues no alcanzan para lograr una mesada pensional, pero pues sí quedaron en un pilar semicontributivo. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta pensión? Son las personas que cotizaron entre 300 y 999 semanas, sin alcanzar pues el umbral pensional. ¿Por qué decimos entre 300 y 999 semanas? Porque las personas que cotizaron menos de 300 semanas pueden, o sea, continúan solicitando su devolución de aportes en caso de fondos privados o la indemnización sustitutiva en Colpensiones de lo que tengan, pero que cotizaron únicamente entre 0 y 300 semanas. Y las que cotizaron más de 999, o sea, que cotizaron 1000 semanas, la reforma pensional les permite, al llegar a la edad de 65 años, obtener una pensión anticipada de vejez. Quiere decir que con 1000 semanas, sea hombre o mujer, se podría pensionar anticipadamente a los 65 años y de la pensión sigue cotizando o pagando la seguridad social hasta completar las 1300 semanas. Entonces, este rango, pues únicamente queda entre 399 para que estén en un régimen semicontributivo, que al igual que el anterior, van a recibir una renta vitalicia que es proporcional al esfuerzo que hicieron o al ahorro que tienen en su fondo de pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahorraron 50, 100 millones en el caso de un fondo privado, ese ahorro que tiene se va a distribuir de forma equitativa de acuerdo a la expectativa de vida. Digamos, hay unas tablas de expectativa de vida, se revisa si es hombre, si es mujer, y se le hace un cálculo para saber cómo distribuir ese dinero que tiene en toda su expectativa de vida. El gobierno, pues como un beneficio adicional, le va a entregar un 20% adicional a ese ahorro a los hombres y un 30% adicional a las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 100 millones en mi cuenta de ahorros, el gobierno pues, de los 100 millones le da un 20% si es un hombre, quedaría con 120 millones y esa suma es la que le va a distribuir a lo largo de su vida como una renta vitalicia. Algunas veces esa renta, pues primero no va a ser mayor del 80% y segundo, muchas veces va a ser muy baja. O sea, es un tema que está mucho en discusión porque actualmente, como les decía, si no cumple con los requisitos, lo que pueda anotar era porque le devolvieran esos ingresos y muchos, pues algunos tenían ahorros de 100, 150 millones y podrían optar por comprar algún bien o hacer otro tipo de inversión y no quedarían pendientes de una renta vitalicia, la cual es únicamente mientras ellos estén vivos. En el caso de la pensión, pues se le hable a sus beneficiarios, en este caso, estas rentas vitalicias tan pronto fallece la persona, hasta ahí va la renta vitalicia. Entonces, es algo que está muy en discusión con la reforma porque pues, es lo que dicen que de pronto el gobierno se está quedando con los ahorros de los colombianos. El tercer pilar es el contributivo, que es, digamos, es el pilar central para todos los trabajadores formales que cumplen con los requisitos legales de edad y semanas para pensionarse. Entonces, es donde estaríamos todos los que estamos cotizando o estamos trabajando en el sistema actual. Este nuevo pilar contributivo se divide en dos componentes. Uno sería el componente de prima media, que es administrado por Colpensiones, y un componente de ahorro individual administrado por los fondos privados, que como les decía anteriormente, se van a llamar ACAI a partir de la reforma pensional. ¿Cómo funciona este pilar contributivo? Eh, todos los afiliados que no quieren transición van a ser parte de este pilar. Entonces, los aportes hasta 2.3 salarios mínimos legales van a pasar a Colpensiones.
y lo que exceda de ese monto pasaría al componente de ahorro individual, o sea, al fondo privado. Hubo un plazo hasta el mes de febrero para que escogieran el fondo privado que quisiera cada uno, pero igual, cada 6 meses se puede optar por cambiar si veo que ese fondo no tiene rentabilidad. Digamos que se mantiene igual. Algunos fondos, pues la rentabilidad es mucho mayor, entonces pues se puede uno estar revisando y cambiando de fondo. Entonces les decía, hasta 2.3 salarios mínimos. Hagamos un ejemplo, digamos que una persona gana 5 millones de pesos, el 2.3 salarios mínimos serían 3.274.000 pesos aproximadamente, lo que sería Colpensiones. De los 5 millones que él recibe de salario, 3.274.000 serían como cotización para Colpensiones y el excedente de ese 2.3, que sería 1.725.000, sería al fondo privado. Se quedaría con su aporte en Colpensiones y con su ahorro el fondo privado. Esto no quiere decir que va a recibir dos pensiones al finalizar su vida laboral. O sea, llega a su vida laboral y los ahorros que tienen en el fondo privado los traslada a Colpensiones para que reciba una sola mesada pensional. O sea, va a ser una mesada integral, la cual va a ser paga siempre por Colpensiones. O sea, va a tener ahorros en ahorros en fondo privado y lo que ha aportado a Colpensiones, y al final de su vida laboral, esos ingresos se van a juntar y se le va a entregar una sola mesada pensional. Lo que busca esto es garantizar una pensión proporcional al salario, redistribuyendo solidariamente los aportes, limitar los subsidios regresivos, lo que hablábamos, que básicamente lo que busca esta reforma es como redistribuir los ingresos porque con la ley 100 del 93 estábamos dando unos subsidios muy altos a personas que de pronto no lo necesitaban. Por último está el pilar de ahorro voluntario, que es el mismo pilar, ese existe actualmente. Este pilar mantiene la libertad de las personas para complementar su ingreso. Digamos, si yo tengo un salario alto y deseo hacer un ahorro adicional, pues lo puedo hacer. Existen unos instrumentos que son los fondos voluntarios de pensiones, las cuentas AFC en los bancos, hay seguros de renta, hay comisionistas de bolsa. O sea, se van a abrir un espectro muy amplio para que podamos ingresar esos dineros ahí recibiendo unos beneficios tributarios. Digamos, esos dineros que yo deposito ahí como ahorro voluntario para mi pensión, pues tiene beneficios tributarios que a la larga van a beneficiar y pues estoy haciendo un ahorro para mi vejez. Los beneficiarios pues son todas las personas que deseen hacerlo, que tengan pues capacidad de ingreso, pues lo hacen voluntariamente y escogen el fondo, escogen la comisionista o donde quieran ellos realizar ese aporte voluntario para tener pues un ingreso mucho más alto al finalizar su vida laboral. Y lo que busca es incentivar, digamos, la corresponsabilidad individual y complementar la pensión obligatoria. Digamos, básicamente la estructura por pilares lo que permite es atender los distintos niveles de ingresos y capacidad de cotización de la población, combinando la solidaridad por parte del Estado con el esfuerzo individual de cada uno. Digamos, busca resolver problemas históricos donde había personas que no recibían nada, había una exclusión, una inequidad, un desequilibrio financiero. Este cambio representa algo estructural, más inclusivo y más sostenible a largo plazo. Vamos con el régimen de transición. El régimen de transición, que está en el artículo 75 de la ley 2381 del 2024, digamos, el concepto es una figura jurídica establecida en el artículo 75 de la ley 2381, que es la reforma pensional. Lo que hace es garantizar la protección de las expectativas legítimas para ciertos afiliados al sistema pensional. Se trata de una medida especial de carácter temporal que permite a quienes se encuentran próximos a pensionarse o a cumplir los requisitos para pensión que se continúen rigiendo por las normas anteriores. Digamos, eso mismo sucedió cuando hubo el cambio de la ley 100 del 93. A diferencia de que en ese entonces se tuvo en transición dos requisitos fundamentales, que era edad y semanas, en este únicamente se tiene en cuenta semanas. Entonces, este régimen de transición lo que busca o no crea, son derechos adquiridos, sino que protege los derechos. Digamos, yo estoy ahorrando para una pensión y no sería justo que tenga una expectativa legítima de que tengo unos requisitos que conozco yo desde el inicio, que son 62 años para hombre, 1.300 semanas para poder cumplir los requisitos y que pues ya llegando a mi edad de vejez, pues me cambien las condiciones. Entonces no sería justo
Entonces, por eso se crea este régimen de transición para garantizar los derechos, digamos así, adquiridos que yo tengo respecto a mi pensión y que no pueden ser cambiados por una reforma de un momento a otro y quedo yo en el limbo, porque mi expectativa era llegar a cumplirlos para poderme pensionar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este régimen de transición? Es respetar la confianza legítima de quienes han cotizado bajo un conjunto de reglas previamente vigentes. O sea, hay unas reglas que conocemos todos, edad y semanas. Básicamente es eso: edad 57 mujeres, 62 hombres, 1.300 semanas en Colpensiones, 1.150 semanas en fondos privados. Evitar perjuicios desproporcionados a quienes están cercanos a cumplir los requisitos pensionales. O sea, si yo estoy cercano, ya tengo las semanas, me falta poco para la edad, pero de una reforma y me va a cambiar las condiciones, pues no sería justo porque me va a crear un perjuicio que yo tenía una expectativa legítima. La reforma también busca hacer más gradual la implementación del nuevo sistema, sin afectar de forma abrupta a los afiliados contradictorios de cotización. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que va a hacerlo gradualmente. La reforma no busca hacer un cambio, pues arranca la vigencia a partir del 1 de julio, pero gradualmente ha venido desarrollando ciertos puntos de la reforma para irse desarrollando. Y lo que busca también es disminuir la litigiosidad. ¿Qué es esto? Frente a cambios normativos, en especial por parte de afiliados cercanos a la edad de pensión, pues si me cambian las condiciones, lo más probable es que yo empiece a demandar o a presentar ante un juez solicitudes para que me reconozcan pues, los derechos que yo tenía ya establecidos. Entonces, básicamente, esta transición busca hacerlo lo más tranquilo posible y evitar de que a futuro se presenten inconvenientes o demandas que van a generar una congestión en el sistema judicial. Los requisitos para aplicar al sistema de transición, básicamente el artículo dice que pueden acogerse a transición las personas que al momento de entrada en vigencia la ley, que entra en vigencia el 1 de julio, estamos ya un mes larguito para que entre en vigencia. Digamos, hay que tener importante dos fechas. Una es la fecha de promulgación, que fue el año pasado la fecha de promulgación, y la fecha de entrada en vigencia. La entrada en vigencia es ahora el 1 de julio de 2025. Entonces, lo que dice la ley, que los requisitos para acceder es que a 1 de julio, las mujeres que tengan 750 semanas o hombres que tengan 900 semanas cotizadas estarían en transición. O sea, tienen que tener ese mínimo de semanas, quiere decir que a 30 de junio, que ya primero ya de tenerlas, deben contar con 750 semanas mujeres o 900 semanas hombres para permanecer en transición. ¿Qué quiere decir permanecer en transición? Es que vamos a mantener las condiciones actuales. O sea, a ellos, a estas personas que quieren transición, no van a tener o no van a estar sometidos a los cambios que tiene esta nueva reforma pensional. Bueno, la aplicación al régimen de transición. Esto cumple para que los afiliados permanezcan con condiciones actuales, accedan a una pensión con las condiciones que se decíamos, son 1.300 semanas, 1.150 dependiendo del régimen, y la mesada del cálculo de su retorno pues va a ser igual, no va a cambiar. Entonces, eso es básicamente, y no están obligados a trasladarse al nuevo régimen. Vemos que es a voluntad propia si yo considero que me beneficia más estar pues con la nueva reforma, con la nueva ley pensional. Pues si yo estoy en transición, yo tengo la opción de decir no, me conviene más pasarme para, para, para el nuevo régimen y me puedo trasladar. O sea, yo puedo optar por esa opción. Entonces, este régimen de transición no es vitalicio ni automático. O sea, esto se extingue una vez la persona cumple pues, los requisitos para pensionarse, que son los que están contemplados en la ley 100 del 93. La norma prevé también la posibilidad de que beneficiarios, como les decía, que están actualmente en el régimen de transición, pues se trasladen voluntariamente si desean hacerlo porque les conviene más por algún motivo estar en el nuevo régimen. Y pues el traslado posterior de la persona pues es una renuncia tácita a las condiciones del régimen de transición. O sea, yo si lo hago voluntariamente me traslado, no puedo decir, yo quiero volverme a estar nuevamente con el régimen de transición. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un ejemplo de dos casos prácticos. Digamos, vemos dos personas. Sandra, que es una mujer de 52 años, profesional, afiliada al Fondo de Pensiones Porvenir, con 800 semanas
un salario de 5 millones mensuales de pesos. Y tenemos a Carlos, un hombre de 57 años, operario, afiliado al Fondo de Pensiones Protección, con 920 semanas y con un salario mínimo es de 1.423.000 pesos al día de hoy. Estas dos personas tendrían, en este momento, estarían los dos en transición. Eso quiere decir que los dos pueden optar por mantenerse con las condiciones actuales, o sea, con la ley 100 del 93. Pero pues debemos revisar qué le conviene más a cada uno. Digamos, en el caso de Sandra, que es una mujer de 52 años y tiene un ingreso de 5 millones y pues sus expectativas es mantenerse con este ingreso, pues a ella le convendría más estar en un fondo público. Y cuando decimos le conviene más estar en un fondo público, es porque a pesar de que en el fondo privado le van a exigir menos semanas, que son 3 años menos, va a ser 1.150 semanas para pensionarse y Colpensiones 1.300. Aún así, es mucho mejor estar en Colpensiones porque la tasa de retorno que va a recibir al momento de llegar a la edad de pensión va a ser mucho más alta. ¿Qué quiere decir esto? Como hablamos hace un momento, el Estado subsidia parte de la mesada pensionada en Colpensiones en el régimen público. Ella puede llegar a tener, en este caso, una pensión teniendo las 1.300 semanas en Colpensiones de 3.250.000 más o menos, y si tiene semanas, pues puede, semanas adicionales a las 1.300 podría aumentar ese monto. Eh, y si con ese ingreso está en el fondo privado, mm, lo mayor que uno vería para poder tener una mesada de pensiones estaría alrededor de los 2 millones, 2 millones algo, o sea, casi una diferencia de millón larga que va a tener en cuanto a la mesada pensional que recibiría. El caso de Carlos, que es un hombre de 57 años y de operario y que recibe pues un salario mínimo, igual está en transición, pues a él sí le conviene más estar en el régimen privado. ¿Y por qué decimos que le conviene más estar en el régimen privado? Porque tiene 57 años, está a 5 años de pensionarse, tiene 920 semanas. Aquí en el fondo privado va a requerir únicamente 1.150 semanas para pensionarse. Son 3 años menos que le va a exigir el sistema para cumplir los requisitos de pensión. Entonces, a él no le convendría trasladarse a Colpensiones. Para él es mucho mejor quedarse en el fondo privado, completar estos 5 años de la edad y completaría las 1.150 semanas. O sea, lograría pensionarse porque va a recibir la misma mesada tanto en Colpensiones como en el fondo privado, que es un salario mínimo. Pero con la diferencia que si se traslada a Colpensiones tendría que trabajar hasta los más o menos 2 años más para completar las 1.300 semanas que le hacen falta o que requiere eh, para cumplir el requisito de semanas que exige el régimen público para pensionarse. Entonces, muchas veces la pregunta de todos es mejor Colpensiones, es mejor el fondo privado. Pues actualmente la respuesta es depende, depende porque hay que ver cada caso es diferente. Entonces, a algunas personas les puede convenir más estar en Colpensiones o a otras les puede convenir más estar en un fondo privado. Igual lo que decía cuando hablamos de los pilares, la evolución que hace de aportes, de ahorros que hace los fondos privados, generalmente es mucho más alta, un 30-40% que la indemnización sustitutiva que entrega Colpensiones, que son sumas mucho más bajas. Pues muchas personas que ven que no van a pensionarse, pero tienen unos ahorros significativos en el fondo privado, pues lo mejor es dejarlos ahí y no trasladarse porque si no cumplen los requisitos con la ley 100 del 93, ellos tienen la expectativa de que pueden solicitar su devolución de los ahorros y va a ser un monto algunas veces considerable de 100, 200 millones de algunas personas, y ese monto pues ellos pueden invertirlo, no sé, en una vivienda o en un negocio y van a tener una renta, a diferencia de lo que pasa con la reforma, que esos dineros si no cumplió con los requisitos los coge el gobierno y le va a entregar una renta vitalicia mes a mes. Entonces, hay diferencias que de pronto, pues, que tiene beneficios mayores el régimen público o el régimen privado. Vamos a ver la reducción progresiva de semanas para mujeres. La ley también contempla una reducción progresiva de semanas que habla que pues, fue algo que la Corte Constitucional solicitó al Congreso que regulara que las mujeres se lograran pensionar con 1.000 semanas. Pero no se pudo hacer, digámoslo así, de tajo, sino que se hizo progresivamente. Entonces, cada año va disminuyendo. El marco normativo de esta ley dice que, bajo el régimen general establecido por la Ley 100 del 93 y aún en vigencia hasta el 30 de junio, las mujeres deben cumplir 57 años y 1.300 semanas cotizadas para pensionarse. Eso es lo que dice la Ley 100 del 93. Digamos que no existía una diferencia para que las mujeres se pudieran eh, pensionar con menos semanas.
no contemplaba ninguna compensación por maternidad o por cuidado de hijos o por cuidado de adultos mayores. Digamos que este modelo ha sido siempre crítica de múltiples porque pues es incompatible a las trayectorias laborales de las mujeres. La mujer siempre, digámoslo así, desafortunadamente ha tenido interrupciones en su vida laboral, pues el tema de la maternidad, muchas veces después del embarazo, pues algunas deciden suspender su tema laboral y se dedican al cuidado de su hijo y pues suspenden la cotización. Entonces, para ellas es más difícil llegar a completar las 1.300 semanas que exige pues, la ley 100 para pensionarse. Entonces, no había como esa equidad para que las mujeres lograran pensionarse aún con menor. Y esto quedó en esta reforma. Entonces, con el nuevo esquema de la ley 2381, introduce un cambio estructural que es progresivo para las mujeres en edad de pensión. ¿Qué es esto? Dice que el objetivo es corregir los desequilibrios históricos. Esto está contemplado en el artículo 32 de la ley, que dice que la cantidad de semanas requeridas para acceder a pensión de vejez a las mujeres se reducirá de 1.300 a 1.000 semanas. Y como les dije en un momento, no va a ser de tajo, sino que va a ser progresivamente. Esta reducción será gradual mediante un decreto reglamentario que ya está y habla que, digamos, para este año, a partir del 1 de enero del 2025, las mujeres ya se pensionan, que no están en transición, con 1.275 semanas. Y así, como vemos en la gráfica, va disminuyendo hasta llegar al 2036 a pensionarse con 1.000 semanas únicamente. Aún a eso, pues pueden llegar a pensionarse con menos semanas, que lo vamos a ver más adelante, por hijos que tenga cada una de ellos. ¿Cuál es el impacto en la cobertura y en la equidad de género? La cobertura, pues se espera un incremento significativo en el número de mujeres pensionadas, especialmente en sectores rurales y urbanos o informales. Y también pues permite como reconocer, dar un esfuerzo contributivo a quienes han cotizado parcialmente y estaban excluidas por no completar las 1.300 semanas. Digamos, esto lo que busca es ampliar la cobertura a las mujeres. Básicamente se da uno cuenta que las mujeres pues la tasa de pensión que logran las mujeres es muy baja, pero por lo que estamos mencionando, digamos, las mujeres se ven excluidas por el tema de maternidad o el tema de cuidado muchas veces de sus padres o de pronto algún hijo con alguna discapacidad, y eso pues les impide mantener como de pronto lo hacen los hombres, como una estabilidad en su cotización, en su trabajo. En cuanto a equidad de género, pues se reconoce la doble jornada que combina el trabajo remunerado e informal con las labores de cuidado que tienen las mujeres y permite pues compensar penalizaciones históricas del sistema contributivo que digamos que era como ciego, que no veía que la mujer estaba siendo como discriminada en esa parte, que no lograba pues cumplir con los requisitos que exigía el sistema de las 1.300 semanas, pues porque por su dedicación que tenía al tema del hogar y muchas actividades adicionales de cuidado, pues no le permitía cotizar constantemente en el sistema para lograr, al momento de llegar a la edad de pensión, obtener la mesada pensional. Digamos que, en conclusión, la reducción de progresiva de semanas y el reconocimiento por hijos representan un avance sustantivo hacia un sistema pensional que sea más justo y equitativo para las mujeres. Digamos, esta medida contribuye a cerrar brechas que existen y que van a mejorar, digamos, en su vejez a las mujeres para que logren tener una mesada pensional que redunda en el beneficio tanto de ellas como de su núcleo familiar. Aquí veo más claramente la tabla. Decimos que el 2025 arrancaría con 1.275, ya estamos con esa cifra, y la expectativa es que gradualmente bajaría hasta llegar al año 2036 a 1.000 semanas. Pues dejamos ahí en la expectativa de que las mujeres se pueden pensionar con 850 semanas, y lo vamos a ver a continuación, que es los beneficios que tienen las mujeres para reducir semanas por cada hijo que tengan ellas adicional hasta 3 hijos. Entonces vamos con los beneficios para mujeres. El beneficio para las mujeres, eh, que es la reducción de 50 semanas por cada hijo. El fundamento normativo de esta ley dice que el beneficio está previsto como parte de un nuevo esquema para multiplicar el acceso al sistema personal. Su finalidad, pues, es introducir una medida correctiva de enfoque de género que reconozca la interrupción que hacen normalmente las mujeres mm, por sus actividades y que no pueden continuar de un rol de maternidad o de cuidado y que no permitía, pues, mantener su estabilidad.
Pues, ¿en qué consiste el beneficio? La ley permite a las mujeres restar 50 semanas del total exigido para pensionarse por cada hijo nacido vivo o que haya adoptado, pues con un tope máximo de 3 hijos. O sea, no limita a que sea únicamente hijos naturales, sino también incluye a los hijos adoptivos. Permite reducir en total hasta 150 semanas y este beneficio se descuenta del número total de semanas requeridas para obtener la pensión de vejez. Tenemos en un caso, si una mujer tiene 2 hijos y estamos en el año 2036, reduciendo 50 por cada hijo, pues esta señora se podría pensionar en el año 2036 con 900 semanas. O sea, no el requisito inicial de las 1.300 y con el descuento que la ley ordenó que llegara a 1.000, sino que con 900 semanas por tener 2 hijos puede llegar a pensionarse en el año 2036. ¿Cuáles son los requisitos para el beneficio? Digamos que para que una mujer pueda aplicar a este beneficio debe cumplir unas condiciones especiales. Primero, pues ser mujer y estar afiliada al nuevo sistema pensional bajo la ley 2381. Digamos que este beneficio no cobijaría a quienes queden en transición, es únicamente a las mujeres que queden en la nueva ley de pensión. Por eso les decía anteriormente que había libertad, que si yo estoy en transición y yo deseo trasladarme al nuevo régimen, lo puedo hacer, porque pues, voy a tener algunos beneficios o garantías que considero que son mejores para mí, entonces yo puedo libremente trasladarme, así esté en transición, trasladarme a régimen de transición y cumplir la edad de pensión establecida del nuevo sistema, que es 62 años para hombres, pero en este caso son 57 años para mujeres. Requisitos específicos, pues acreditar el número de hijos nacidos con vida o adoptados legalmente. O sea, debe presentar unos documentos soportes que son como el registro civil de nacimiento, una escritura o una sentencia de adopción, si aplica o si tiene la sentencia, y pues no haber hecho uso fraudulento del beneficio. O sea, legalmente tenga pues sus hijos, digamos que sea en adopción o sea hijos que hayan nacido vivos. Observaciones importantes que debemos tener para aplicar a este beneficio es que no importa la fecha que nacieron los hijos, o sea, no quiere decir que deben ser hijos que hayan nacido después de entrar en vigencia de la ley, puede ser en cualquier momento, pero pues que tengan los hijos vivos. Es un beneficio acumulativo y automático, siempre que se cumplan los requisitos y se solicite el procedimiento de reconocimiento pensional. Ahora bien, este pues, reconocimiento no aplica para hombres, únicamente es beneficio para mujeres que tengan hijos. Así muchas veces pues, hay hombres cabeza de familia, pero en este caso no aplicaría para ellos, sino únicamente para las mujeres, pues dado al rol tradicional que han mantenido ellas. Y esta reducción es compatible con la reducción progresiva de semanas. Como le decía, va a haber una reducción de a partir de este año hasta el año 2036 de 1.300 semanas a 1.000 semanas. Entonces va a ser progresivamente la reducción y van a llegar algunas mujeres a pensionarse con 850 semanas. ¿Y por qué con 850 semanas? Porque por cada hijo, máximo 3, van a tener un descuento. Entonces, en el año 2036 vamos a tener mujeres que se pensionan no con 1.300 semanas, sino con 850 semanas para lograr su mesada pensional. Entonces, ¿qué es lo que busca esta medida? Es reparar una deuda histórica del sistema pensional con las mujeres, quienes tradicionalmente se veían afectadas por los obstáculos para cumplir con los requisitos. Digamos, ellas pues sí cotizaban algunas veces, pero pues era muy difícil completar las 1.300 semanas. Entonces lo que busca es aumentar la cobertura femenina en los sistemas pensionales, fortalecer la equidad de género y pues el acceso a los derechos sociales para las personas. Vamos con un caso práctico. Vemos a este caso que es María, una mujer con 4 hijos. Pregunta cuántas semanas mínimas necesita para pensionarse en el 2036. Pues María, digamos que no está en transición, sino que está con el nuevo régimen y tenemos entendido que por cada hijo pues vamos a descontar 50 semanas. Para el año 2036, la ley nos dice que se requieren únicamente 1.000 semanas para pensionarse. Pues uno podría pensar, pues tiene 4 hijos, por cada hijo 50, pues necesitaría únicamente 800 semanas. Pues no es el caso. Como les dije anteriormente, el tope máximo que se puede descontar por hijos son 3. O sea, si yo tengo 4 o 5 hijos, únicamente la ley permite que descuente 50 por cada hijo, máximo 3 hijos. O sea, únicamente descontaría 150 semanas.
Esto quiere decir que la señora María, pues sí se va a pensionar en el 2036, no con las 1000 semanas, que a ese momento dice la ley, sino con 850 semanas, aún pues teniendo cuatro hijos. Vamos a hablar ahora de la oportunidad de traslado del régimen pensional. Digamos, la ley estableció en el artículo 76 como un traslado express para las personas que están próximas a pensionarse. ¿Qué dice el artículo? Introduce una oportunidad especial limitada en el tiempo, porque solo son 2 años que abrió esa oportunidad para que ciertos afiliados al Sistema General de Pensiones puedan trasladarse de régimen de uno a otro sin estar sujetos a las reglas generales que estaban previstas en la Ley 100 o en el Decreto 962 del 94. ¿Qué quiere decir esto? La Ley 100 decía o dice que para trasladarme o cambiarme de régimen, no hablamos inicialmente del régimen público o del régimen privado, debía hacerlo 10 años antes de cumplir, de estar próximo a pensionarse. Quiere decir que los hombres se pensionan a los 62, máximo hasta los 52 años yo podría optar por cambiarme de régimen. Si yo me doy cuenta que me conviene más estar en Colpensiones, yo podría trasladarme hasta los 52 años. Ya de los 52 a los 62 años, ya me quedo en el régimen que estaba. Eh, ¿Qué había en ese momento? Pues muchas personas que no fueron informadas y hubo mucha, al momento de crear la ley 100, pues hubo desinformación y ofrecieron mm, cosas que no cumplieron los fondos privados. Hubo como una estampida de gente que se fue para los fondos privados y al final se dieron cuenta que de pronto en su caso no le convenía el fondo privado sino el fondo público. Pero pues nunca hubo esa asesoría y ellos quedaron con el traslado en el régimen y llegó la edad 52, 53 años y se dieron cuenta de que tenían que era mejor el otro régimen, pues ya no se podría no trasladar. La ley dijo, usted únicamente hasta faltando 10 años se puede trasladar. ¿Qué empezó a haber? Entonces las personas empezaron a demandar. Entonces son las demandas que muy conocidas de ineficacia de traslado, que hay bastantes en los juzgados, porque la gente decía, a mí nunca me informaron o la información que me dieron no fue muy clara y yo me trasladé a los fondos privados y a mí me convenía más Colpensiones. Entonces hay una cantidad de demandas de ineficacia de traslado para que un juez decida, la persona no recibió la información, por favor devuélvala al régimen anterior. Entonces, esta oportunidad que está creando la ley es permitir a estas personas que, que le falten menos de 10 años para trasladarse, que puedan hacer el cambio de régimen, pues revisando qué le conviene más. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Es corregir situaciones de desinformación o doble asesoría deficiente que llevaron a decisiones cerradas en la afiliación. Otorga una ventana temporal, que es de 2 años, y ya se cumplen ahorita en julio del otro año, ya acabaría esta ventana que se abrió para las personas que están próximas a pensionarse, para que elijan el régimen más favorable. Y pues con esto busca permitir o no vulnerar las expectativas legítimas que tenían las personas para lograr cuál era su mejor régimen para lograr la pensión. Entonces, ¿quiénes pueden acceder a esta oportunidad? La norma aplica exclusivamente para afiliados que a 1 de julio de 2025, que fue fecha de entrada en vigencia de la ley de 2025, de la ley 2381, se encuentren con estos siguientes supuestos, que es que las personas a quienes le falten menos de 10 años para pensionarse, que hayan cotizado en cualquier régimen del Sistema General de Pensiones, que no hayan adquirido el estatus de pensionado y pueden realizar el traslado dentro del plazo establecido que va hasta el 16 de julio del año 2026. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya adquirido el estatus de pensionado, porque pues, anterior a esta ley, demandaban a un pensionado, gente que estaba pensionada demandaba y solicitaba que fue pensionado por un fondo privado, pero que a él le convenía más estar en Colpensiones y algunas veces los jueces daban la razón y debían trasladar, aún después de estar pensionado, devolverlos a Colpensiones. Entonces ya hubo un procedimiento de la Corte que dijo, no más, no se pueden, si usted ya está pensionado, usted puede demandar para pedir una indemnización, más no el traslado o cambio de régimen. Esta ley dice lo mismo, digamos, únicamente va a cobijar a las personas que aún no se han pensionado, que están próximas a pensionarse y que por normativa de la ley anterior no podían o no pueden trasladarse a un nuevo régimen, al que le conviene más, sea el público o el privado. Entonces, ¿qué permite esta oportunidad? Que es trasladar del régimen de ahorro individual, del RAIS, que está actualmente, al régimen de prima media con prestación definida y hacerlo una única vez y de manera definitiva. Digamos, ya si
me traslado, yo no puedo estar devolviéndome porque la ley no prevé eso, sino únicamente si reviso que me conviene más, puedo hacerlo y voy a renunciar al régimen anterior. Me someto a las condiciones que tiene este nuevo régimen. Como le decía, el caso de régimen privado pues son 1.150 semanas y en el régimen público 1.300 y pues, las condiciones de tasa de reemplazo pues van a ser diferentes en Colpensiones a las que tiene el fondo privado. Entonces, si yo hago el cambio, pues ya quedo en ese régimen, no puedo pedir que me devuelvan o que me tengan en cuenta las condiciones del otro. Esta norma, digamos que no obliga al traslado, es potestativo. Yo puedo decir, me conviene más, yo lo hago. Si no me conviene, pues yo no lo estaría haciendo. Pues una vez yo decido hacerlo, pues yo no puedo regresarme, o sea, no es reversible. Yo no puedo decir, me cambio y el otro, no, ya no me quiero cambiar, ya quiero devolverlo, no puedo. Si ya lo opté por hacerlo, pues ya quedo en el régimen al cual hice la solicitud. Es importante que para hacer este cambio se requiere una doble asesoría previa. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder hacer la solicitud de traslado, debo ir a Colpensiones y que ellos me cuenten, según mi promedio histórico, mi salario, mi expectativa, cuál va a ser el ingreso que voy a recibir. Y lo mismo debo hacerlo con el fondo privado. El fondo privado me hace una asesoría donde me explica, mire, sus condiciones van a ser estas al momento de cumplir la de pensión. Entonces, ya después de haber recibido las dos asesorías, ya puedo yo optar por solicitar el traslado a alguno de los dos regímenes. O sea, primero, y es requisito previo, debo tener asesoría tanto de Colpensiones como del fondo privado. Y esta oportunidad pues no implica reconocimiento de derechos adquiridos. Es una posibilidad de acogerse pues a un régimen favorable que yo considere que puede ser más favorable para mí. Digamos, es el momento oportuno y como le digo, las personas que están próximas a pensionarse, que faltan menos de 10 años, han estado demandando y buscando devolverse al régimen anterior, pero pues esta es una ventana que abrieron de 2 años y que ya se vence ahorita el próximo año, el 16 de julio, para que lo hagamos tranquilamente, sin necesidad de abogados, sin necesidad de demandar, sino únicamente con la doble asesoría y yo logro devolverme al régimen que más me conviene. Entonces, esta oportunidad de traslado prevista en el artículo 76 presenta una ventana excepcional y definitiva para todos los afiliados para que corrijan esas decisiones pasadas, muchas veces fueron erradas, y que beneficien en el sistema multipilar para que logren una mesada o un ingreso para su vejez que sea más digno a lo que estaban ellos o que van a recibir si no hacen este cambio para hacerlo. Vamos acá con la oportunidad de traslado. Eh, ¿Qué necesitamos para traslado? Decimos que para traslado, la doble asesoría, que la hablé hace un momento, solicitar al fondo de pensiones su afiliación. Tan pronto tengamos la doble asesoría, debemos, según el fondo que querramos nosotros pasar, si queremos estar en Colpensiones o si queremos estar en, en el fondo privado, pues decirle, ya tengo la doble asesoría, yo deseo o mi opción es estar con Colpensiones porque me conviene más. Ahí ya después de que yo ya tenga la doble asesoría, el fondo no puede decir otra pregunta o ponerle trabas, sino tengo la doble asesoría en esta ventana, pero estamos hablando de esta ventana hasta el 2016, hasta el 16 de julio, pues el fondo está obligado a recibir su solicitud y a permitir que usted pueda realizar el traslado sin ningún inconveniente. Eh, Debe posteriormente recibir una carta de aceptación de traslado. O sea, es importante que tan pronto yo radique mi solicitud ante el Fondo de Pensiones, yo pueda realizar, pues verificando de que el fondo aceptó, porque muchas veces reciben y normalmente tienen entre 2 y 4 meses para hacer la respuesta, pero es importante que el fondo emita una carta donde diga, sí, hemos aceptado su traslado y usted a partir, normalmente dan la fecha del mes siguiente, ya es afiliado a este régimen o a este fondo de pensiones. Entonces, tanto es importante hacer la solicitud, no solo la obra sino hacer la solicitud al fondo, como recibir de ellos una carta donde le indiquen que efectivamente el traslado fue efectivo. O sea, en la carta debe indicarle, usted ya fue trasladado a partir de tal fecha y posteriormente pues debe estar verificando su historia laboral. O sea, es importante que verifique su historia laboral, que es esto, que me carguen las semanas que yo tenía. Perdón, es importante, yo siempre digo, estar solicitando o imprimir, porque normalmente a uno le envían a su correo que uno ya como que lo ve
como parte de todos los días que me llega, cada mes me llega el extracto, yo ni lo abro ni lo miro, pero es importante acostumbrarse uno a entrar y revisar. ¿Y por qué digo que es importante? Porque hay que verificar si mi empleador está cotizando sobre el salario que yo devengo, sobre lo que me están descontando, y si me aparecen todas las semanas. Entonces, cuando yo hago este traslado, es importante pedir historia laboral en el nuevo fondo y verificar contra mi historia laboral de que tenga las mismas semanas y que me hayan incluido todos los patronos o todas las afiliaciones que yo haya hecho previas a este traslado. Muchas veces en estos cambios, cuando omiten o por error dejan de aparecer ciertas semanas y pues lo veíamos en ese momento y cuando llegamos a las depresiones que nos damos cuenta de que efectivamente me hacen falta semanas. Entonces es importante tan pronto reciba que ya fui aceptado, pedir su historia laboral y que aparezcan ahí todas las semanas que yo tenía cotizadas en mi antiguo régimen donde estaba. El cambio de régimen de pensiones, el efecto de traslado a la pensión futura, digamos, ¿qué afecta esto? Tenemos como les decía anteriormente, a algunas personas les conviene más estar en el fondo público o a otras en el fondo privado. Como miramos los casos que vimos ahí, pues son ingresos altos de más de 2.5 salarios, pues digamos que la norma dice que le conviene o la regla dice que le conviene más estar en el fondo público que es Colpensiones. ¿Y por qué le conviene más? Porque la tasa de reemplazo que va a tener en ese momento, pues va a ser mucho más alta. O sea, la tasa de retorno que tiene Colpensiones es mucho más alta. Entonces, el efecto que va a hacer es muy beneficioso, pero pues también puede darse el caso contrario. Puede ser una persona que tenía la edad, que está próxima a pensionarse, pero tiene pocas semanas. Entonces, a esa persona, y siempre su expectativa, de pronto una persona de oficios generales o un operario, y su expectativa se ha mantenido siempre devengando un salario mínimo, pues esa es la ventana, el momento para trasladarse a un fondo privado, si está en transición, para que no requiera 3 años más para pensionarse. O sea, se va a ahorrar, digámoslo así, unas semanas para lograr su pensión. En los fondos privados, como ya sabemos, son 1.150 semanas, que son 3 años menos de cotización. Entonces, muchas personas llegan a la edad, en Colpensiones llegan a la edad de 62 años hombres, pero pues aún no tienen las semanas y deben cotizar 2, 3 años más para lograr cumplir las semanas. Digamos, en este momento es la ventana que si esa persona pues está en ese caso, pues puede devolverse o trasladarse para un fondo privado para lograr pensionarse con una mesada mucho más alta. Asesorarse con un profesional para tomar la decisión correcta. Eso es muy importante. Como decía, ya es irreversible. Si yo hago el cambio, ya quedo en el régimen que yo selecciono. Entonces, muchas veces uno, por lo que todo el mundo dice, es mejor Colpensiones. No, para todo el mundo no es mejor Colpensiones. Entonces, hay que buscar una asesoría y tener muy claro qué es lo que más me conviene a mí. O sea, con calma, revisarlo, preguntar, asesorarse y mirar en este momento. Y como digo, es una ventana que es muy ventajosa porque lo va a evitar a usted estar pagando un abogado, demandando para que lo traslade. Entonces es momento de hacerlo con calma, revisarlo y mirar qué es lo que más me conviene. O sea, si yo deseo de verdad estar en un fondo público o estar en un fondo privado. Entonces es importante el momento de hacerlo, pero hacerlo con una asesoría. Otra cosa importante es que a todos no le conviene. Entonces, como decíamos, Colpensión no es para todos. Entonces, si la asesoría me dice que me conviene más estar en el fondo privado, pues hagamos caso y quedemos en el fondo privado o traslademos para el fondo privado porque en el caso puntual, pues puede ser el beneficio para esa persona. Vamos con unas conclusiones que dice que la reforma pensional redefine las reglas del juego. Esta reforma pensional pues cambió totalmente, digamos que la idea que veníamos manejando nosotros respecto a las condiciones para pensionarse. Vamos, aquí ya abrió un espectro, como decíamos, que es más pensando en las personas que llegan a la edad adulta y que no tienen ingresos. Entonces, cambió todo el sistema porque pues actualmente todo lo está definido para personas que lograran completar 1.030 semanas y una edad como requisito. Y como mencionábamos, a veces es muy difícil. O sea, el trabajo estable aquí en el país no es que sea muy constante para todas las personas y muchas de ellas lo que hacen es cotizar parcialmente y al final de su vida pues quedaron con unos ahorros, unos aportes ahí al sistema, pero pues no lograron su fin que era pensionarse. Entonces, esta reforma pues redefine las reglas del juego y permite que algunas personas que tenían una expectativa, como el caso de las mujeres, muy lejana por todos los temas que veamos, logren acceder al sistema personal y obtengan una mesada pensional.
Ahora bien, la reducción de progresiva de semanas y sus implicaciones reales. Digamos, esta reducción de semanas es muy viable y muy buena para las mujeres porque consideramos que sí, o sea, el trabajo de la mujer adicional que va a su sitio o lugar de trabajo, pues llega a su casa y tiene otras actividades o adicionalmente pues el tema del embarazo, la maternidad, el cuidado de las personas. Entonces, pues no era justo que pues ellas tuvieran las mismas reglas y condiciones que los hombres. Los hombres pues generalmente pues tienen más continuidad durante su vida laboral en los aportes a las cotizaciones para hacerlo. Entonces, es importante que esta reducción se tenga a las mujeres en cuenta y logren, porque la expectativa es ampliar el número de mujeres que llegan a pensionarse en la edad adulta. O sea, básicamente la reforma buscaba, pues como decía, inicialmente ampliar la cobertura de no pensión, sino una renta a las personas que no lograron pensionarse y en este caso a las mujeres, pues darle unos beneficios adicionales para que lograran también pensionarse, dado su condición de amas de casa o que adicional a su trabajo, pues tienen que cumplir otros roles en su hogar adicionales a lo que hacen los hombres actualmente. La ventana de traslado express, como les decía hace un momento, que pues, hay que revisarlo y hacerlo. O sea, es una ventaja que se abrió y que está ahorrando cantidades de demandas. Hoy en día un proceso de demanda de ineficacia para pedir ese traslado puede estar alrededor de ocho a 15 millones de pesos una demanda para lograrlo. O sea, hay que buscar a un abogado y solicitar que ante un juez demande la ineficacia por el traslado que hice yo sin conocer o desconociendo los beneficios que tendría a futuro. Entonces, es una ventana que me parece a mí que es muy amplia y que logra que las personas que están próximas a pensionarse y que pues no han revisado qué régimen convenía más, lo hagan y puedan hacerlo. O sea, es una ventana que la verdad me pareció muy buena y que se debe aprovechar. Y el reto de la sostenibilidad. O sea, decíamos que actualmente estamos cotizando pues cierto porcentaje de nuestro salario, pero ese monto no ayuda o no es suficiente para lograr la mesada personal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Subsidiar, meterle dinero y pues vemos que ya a 20, 30 años pues no va a ser sostenible este sistema. ¿Y por qué no va a ser sostenible? Pues porque día a día la población en Colombia pues está envejeciendo. Digamos, las familias hoy en día casi no tienen hijos y las personas los jóvenes, pues primero que no son muy constantes en un tema de cotización y algunos pues no piensan en su futuro. Entonces, ¿qué vemos acá? Los jóvenes o los cotizantes actuales son los que estamos o están pagando la cotización de los adultos que ya están pensionados. Pero si aquí a 20, 30 años, pues no va a haber esa cantidad de jóvenes cotizando, pues vamos a tener un inconveniente que es que no hay quien cotice para pagar esas pensiones. Se le va a tocar al Estado estar subsidiando o ayudando para pagar estas mesadas pensionales. Entonces, con esta reforma lo que busca es, primero, pues Colpensiones va a tener como que un monto mucho más alto porque todas las personas, todas van a estar afiliadas a Colpensiones, no como está actualmente que yo libremente escogía si estaba en Colpensiones o en régimen privado y que pues muchos, pues se habla de que los fondos pues manejan los recursos y ya cuando llega al final de la vida laboral para pensionarse, pues trasladan todo para Colpensiones y es que quien tiene que asumir esa carga. En este caso no, ya desde un comienzo, pues todos vamos a estar afiliados hasta 2.3 salarios mínimos en Colpensiones, donde van a tener recursos para manejar el fondo y poder pagar de ahí, en parte, las rentas que estamos hablando, las rentas para las personas que nunca cotizaron o adultos mayores que no alcanzaron o cotizaron un poco y no lograron pensionarse. Entonces, es importante en ese caso para que sea más sostenible el sistema financiero. Quería tocar un temita antes de irnos a las preguntas. Ayer salió una noticia muy importante que ya la Corte Constitucional entraría a definir, porque esta reforma pues ha tenido bastantes demandas y pues está en la Corte Constitucional si declara inexequible esta ley. ¿Qué es declarar inexequible? Es decir, que si la ley puede contener es válida o no es válida. Entonces, eh, la inesequibilidad, perdón, implica que la norma declarada que está promulgada es declarada contraria a la Constitución. Entonces, la retira del ordenamiento jurídico. Digamos, está en discusión si esta ley se mantiene o se retira. Ya está en discusión en la Corte, se arranca el 22
y se cree que para el 29 de mayo ya se define si la reforma pensional se mantiene o se devuelve. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Digamos que la Corte puede decir, esta ley parcialmente continúa o esta ley la declara inaceptable totalmente o la devuelve al Congreso. Digamos que lo que se escucha de pronto en Correos es que lo más probable es que esta ley, la Corte no se va a declarar inaceptable y cancelar la ley, sino que la va a devolver al Congreso para que surta su último efecto que no se discutió. Digamos, lo que se habla es que esta ley en la Cámara de Representantes pues no se discutió, sino que se pupitrió, o sea que tal cual como llegó el Senado, se aprobó en Cámara pues por los tiempos que estaban corriendo, entonces no se discutió y lo que se cree que de pronto va a pasar con esta ley. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué implicaciones tiene esto? Entonces, ahí donde vienen las preguntas de muchas personas que hicieron los traslados express. Hablamos de los traslados que permite esa ventana, pero pues van a haber demandas que van a decir que estos traslados van a quedar sin soporte. Digamos, si yo me trasladé y la ley se cae, o sea, si declara inexequible la ley, pues jurídicamente ellos pueden alegar que los traslados fueron hechos bajo una norma que ya es inexistente y por tanto pues se declaran nulos y ineficaces y tendría que devolverse las personas a como estaban anteriormente. Entonces, ahí en ese caso podría Colpensiones y las AFP pues negar el reconocimiento de pensiones de esas personas que trasladaron o pues produce una inseguridad jurídica. Entonces, ¿qué es lo que busca? Digamos que hay formas que dicen ahí, hay una protección que dice que en caso de declararse inexequible la ley, los afiliados pues pueden decir que hay una confianza legítima. Digamos, yo hice mi traslado cuando la ley ya estaba vigente, entonces hay una validez en el traslado porque yo lo hice legítimamente buscando un traslado que la ley me permitió. Entonces no puede de pronto venir a cambiarme las condiciones. Entonces, pues hay muchos pronunciamientos. Lo importante es que creíamos que a más tardar, finalizando mayo, para mayo 29, 30 ya tenemos la decisión de la Corte que puede ser, como lo decía, devolverlo totalmente para discusión en el Congreso, para que se surta ese debate, o puede ser que la declaren inequilibre y volvamos a estar como estamos. Si se cae totalmente, pues vamos a quedar como estábamos en la ley 100, en los dos regímenes, vuelve todo como está. Entonces, ya estamos próximos, y ya a final de este mes, la Corte ya nos debe pronunciarse y definir qué pasa con esta reforma, que como les decía, pues tuvo más de ciento y pico de demandas de inconstitucionalidad y que buscan que se caiga esta reforma. Básicamente hasta ahí tenía la presentación. No sé si seguimos al tema de preguntas, Diana. Juan José, muchas gracias. Sí, tenemos varias preguntas en el chat. La primera nos dice, buenos días, ¿podrías explicarnos cómo va a funcionar el régimen de transición en esta reforma? Entonces, si quieres hacer un resumen rápido de lo que ya explicaste. Sí, digamos que el régimen de transición, como les decía, funciona para que las personas que tengan 750 semanas, mujeres, y 900 hombres, se mantengan con las condiciones actuales. Básicamente es seguir con la ley 100. O sea, el requisito primordial es que, a diferencia de lo que decía a ustedes, que la ley 100 del 93 exigía una edad y unas semanas, en este caso no. Únicamente el requisito primordial es que sea mujer y tenga 750 semanas al 30 de junio de 2025 y que sea hombre y que tenga 900 semanas, pues queda en transición. ¿Y transición qué es? Mantenerse con las condiciones actuales que está la ley 100. Juan José, gracias. La siguiente pregunta nos dice, es decir, que si un hijo muere, así sea a una edad grande, la madre ya no podría aplicar a este beneficio. Sí, Supongo que se digamos, refiere a la reducción de semanas. sí, la reducción de semanas aplica para los hijos vivo, o sea, si el hijo está vivo, no importa, digamos, si falleció después de que ya, pues yo tuve el beneficio de descuento, pues no se va a decir que se retrae la norma, no. Si cuando solicité el descuento de las 50 semanas, si el hijo está vivo, no hay problema, yo continúo con mi descuento de 50 semanas para completar la edad de pensión, que dependiendo la reducción en el año que la solicite, que va a llegar a 1000 semanas, pues se va a tener en cuenta. Perfecto. La siguiente pregunta nos dice, doctor Juan, entendemos que existe la posibilidad de que la Corte declare inexequible la reforma pensional. En ese escenario, ¿qué ocurriría con las personas que aprovechamos la oportunidad del artículo 74 para trasladarnos de régimen? ¿Volveríamos automáticamente al fondo en el que estábamos previamente o permaneceríamos en el nuevo fondo al que nos trasladamos? Sí, es lo que hablaba hace un momento. Le decía que pues existe una protección jurídica para los afiliados. Digamos que
Si lo vemos desde el lugar de los fondos, van a decir que como la ley ya en Ezequiel no está vigente, pues deberíamos volvernos. Pero pues ahí, yo diría que se viene una cantidad de demandas en ese caso, pero hay una confianza legítima, digamos. Lo que dice la norma es que si yo lo hice en el momento que estaba vigente la ley, pues debo mantenerme como estoy, que es lo que se tiene o que se ha especificado. Digamos, hay sentencias de la Corte, creo que la sentencia C-131/2021, que habla, que reitera que protege eso. Digamos, si yo actué bajo la validez de una ley vigente, pues confío en su legalidad. Yo lo hice cuando estaba vigente la ley y es el cambio. Se debe mantener, es lo que dice, eh, digamos, la ley. Debo mantenerme, si yo hice el traslado mientras estaba vigente, pues no tengo esa implicación, porque hay una confianza legítima. Yo lo hice cuando estaba la ley vigente. Pero pues eso va a ser, la misma Corte puede pronunciarse, la Corte puede decir, en caso de que se vaya, pues lo que se hizo hasta el momento, pues va a quedar vigente, digamos en este caso de los traslados. Todo dependemos de lo que pronuncie la Corte. ¿Sí? No sabemos qué va a ser el procedimiento, si lo devuelve para discusión al Congreso o si la declara inexequible totalmente, pero ella puede decir, la declaro inexequible totalmente, pero los artículos tal, digamos, el traslado que hubo express, pues se mantienen, lo que se realizó en la vigencia de la ley, pues se mantiene. Entonces, digamos que decir qué va a pasar ahorita no sabemos hasta que no haya un procedimiento de la Corte. Ella es la que va a decir se mantiene o estos artículos siguen vigentes o estos no, o se traslada totalmente. Entonces, dependemos de lo que manifieste la Corte, pero si lo decimos y vemos, hay una confianza legítima que es que yo lo hice cuando estaba la ley vigente. O sea, se debe mantener. Yo diría que se mantiene, en mi concepción personal, se mantiene si yo hice el traslado en los términos que estaban en vigencia. Ya después de que la ley de la Corte se pronuncie, pues ya no tendríamos objeto para venir a solicitar que me hagan un traslado, un cambio. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo funciona el cambio de régimen de ahorro individual y el régimen de prima media y cómo se calculará mi pensión? Bueno, ¿cómo funcionan? El traslado se funciona como le decía, yo debo hacer la doble asesoría y buscar el cambio. Yo solicito una doble asesoría tanto a Colpensiones como al fondo privado y pues realizo el cambio si me conviene más. ¿Cómo se calcula? En Colpensiones se calcula con hay una fórmula que inicialmente puede estar bueno, dependiendo del salario, entre el 58 hasta el 80%, dependiendo de la semana. Digamos, en Colpensiones uno dice que estándarmente el 65%. Digamos, si yo tengo un salario de 10 millones, pues el 65% será 6.500.000, iniciaría en eso mi tasa de reemplazo en Colpensiones, el 65%, pero pues hay que hacer una fórmula que de pronto tiene unas variaciones. Adicionalmente a eso, si yo tengo más de las 1.300 semanas, en Colpensiones me van a dar 1.5 por cada 50 semanas adicionales. Quiere decir que yo puedo tener hasta un 15% más. O sea, si mi tasa de reemplazo me da un 65, un 70%, pero tengo 1.800 semanas, coticé paquetes de 50, me van a dar una tasa de reemplazo mucho más alta. En el fondo privado no. En el fondo privado la pensión va a estar básicamente en lo que yo tengo de ahorros. Generalmente, ¿qué pasa? Los ahorros no dan para una pensión. Entonces existe la pensión de garantía mínima en el fondo privado. ¿Qué sucede? Cuando la persona cumple la edad y cumplió las semanas cotizadas en el fondo privado, que son 1.150 semanas, y es un hombre, llegó a los 62 años, pero lo que tiene ahorrado no le alcanza para una mesada pensional. Lo que hace es, hay un artículo de la ley que permite obtener una pensión de garantía mínima. ¿Qué es esto? Que usted fue juicioso, ahorró o trabajó toda su vida y cotizó al sistema, completó las semanas, cumplió los requisitos, pero el fondo privado se cotiza con lo que tenga ahorrado. No le alcanzó, entonces hay un fondo que le permite una pensión de garantía mínima en el fondo público, en el fondo privado. ¿Cómo es la tasa de reemplazo? Si yo deseo tener más o menos, es casi el 30-35%. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo tener una mesada pensional, aproximadamente, no quiere decir que sea exacto, en un fondo privado de 3.500.000, debería casi tener 1.000 millones en mi cuenta de ahorros. O sea, por eso le digo que es casi muy difícil. Las pensiones que entregan en un fondo privado son de salario mínimo, porque para eso la tasa de reemplazo es del 35% más o menos. A diferencia de Colpensiones, que la tasa arranca casi en un 65-58%, dependiendo de los salarios, porque a mayor salario la tasa es como castiga la tasa de retorno. Pero podemos decir que está en promedio en 65% la tasa de retorno de Colpensiones. Entonces, es diferencia abrumal de lo que yo puedo recibir en mesada en Colpensiones a lo que voy a recibir en el fondo privado. Pero, pues, como hablamos también anteriormente, si yo no alcancé a pensionarse y estoy en transición, es mucho más alto lo que me va a devolver el fondo privado que lo que me devuelve Colpensiones. Entonces, eso tiene sus dos garantías.
Básicamente es, en Colpensiones me pensiono con un 65% o más de lo que es mi ingreso base de cotización, de lo que yo cotizo al sistema durante los últimos 10 años, durante toda mi vida laboral, sacan un promedio de ese salario y con eso me pensiono. O en el fondo privado es con un porcentaje que puede llegar a ser el 30% de lo que yo tengo ahorrado en el fondo de pensiones y que en el fondo privado pues van a tener en cuenta su expectativa de vida, si es casado, si tiene hijos. O sea, el fondo privado va a castigar mucho más a las personas para lograr pensionarse. Gracias, Juan José. Por último, una mujer que tiene 53 años y nunca ha cotizado para pensión, ¿con la reforma puede aplicar al pilar solidario? En caso afirmativo, ¿cómo lo puede hacer? Sí, digamos que eso es lo que busca la reforma. Ella podría lograr aplicar al pilar solidario, pero hasta la edad de 65 años. O sea, ella va a recibir una renta vitalicia que está en 225.000 pesos en este momento, y progresivamente va a subir. Pero pues puede aplicar cuando cumpla la edad. O sea, anteriormente, antes no puede hacerlo, pero sí está viable que lo haga. O sea, cumple la edad. Todas las personas que tengan a la edad de 65 años pueden solicitar ese pilar solidario y que demuestren que están en un estado de vulnerabilidad económica, que no tienen ingresos, que no tienen ninguna forma de recibir ingresos por parte propia. Listo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿podría detallar cómo se solicita la doble asesoría? ¿Qué documentos solicitan? Nada, la doble asesoría es únicamente, algunos fondos lo permiten hacer telefónicamente, es ir al fondo donde estoy afiliado, o sea, si yo estoy afiliado en Porvenir, tú ir a Porvenir y decir, yo quiero hacer la doble asesoría, entonces voy allá, no debo llevar nada, solo mi cédula, vengo acá, yo soy Juan Cárdenas y quiero que me hagan la doble asesoría. Ellos le van a hacer su estudio, te muestran, revisan su historia laboral y le van a decir, con nosotros, a la edad de 62 años es hombre, 57 si es mujer, se va a pensionar con una mesada de tanto más o menos. Le hacen pues una expectativa, un promedio de cuánto sería su mesada pensional. Igual va a Colpensiones. Así no está afiliado a Colpensiones, va a Colpensiones y dice, yo quiero saber que me hagan la asesoría y me indiquen, este es mi ingreso actual, yo trabajo, devengo tanto, o este es mi historia laboral, si estaba en fondo privado, la lleva para que vean cómo se ha mantenido su cotización y ellos le hacen igualmente una proyección, le hacen un cálculo, le dicen, si usted mantiene estos ahorros o estos aportes durante lo que le falta de expectativa para pensionarse, su mesada pensional en Colpensiones va a ser tanto. Normalmente ellos entregan como un código o una carta donde le dicen que usted ya recibió la asesoría. Entonces debe tener la carta tanto de Colpensiones como del fondo privado, donde le explicaron y usted ya tiene claro qué es lo que están demandando hoy en día. Que mucha gente trasladó de Colpensiones o del Seguro Social en su momento a los fondos privados y no tenían claro qué era mejor para ellos. Entonces en ese momento, pues ellos hicieron unos traslados y no tenían conocimiento. Entonces en este momento ya, con la doble asesoría que busca la ley es que usted sea consciente, a usted le explicó Colpensiones, vea, así va a ser su pensión cuando cumpla la edad de pensión y va al fondo privado y dice, así con nosotros va a ser su pensión, porque son diferentes, son totalmente diferentes las mesadas en un fondo privado a un fondo público. Entonces, usted es consciente ya después de que ahora sí le explica, usted toma la decisión, yo quiero irme para este fondo. Y pues ya la decisión que tome en este momento ya es irreversible. Ya de pronto puede ser reversible por el momento de una demanda, pero en este momento usted hace el cambio, lo puede hacer y asesorado porque las dos, tanto el fondo privado como público, le va a explicar cuáles son los requisitos. Gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿alguien que recibió una indemnización sustitutiva hace algunos años puede pedir ingreso al pilar solidario ahora? Y si no tiene, o sea, si no tiene recursos, si está en un estado de vulnerabilidad, puede solicitar estar en el pilar solidario. Claro que sí. Listo, Juan José, muchísimas gracias. Esas son todas las preguntas. A los asistentes, muchas gracias. Quiero mencionarles que sabemos que este es un tema que puede generar dudas y lo mejor es contar con el apoyo de un abogado para resolver estas necesidades puntuales. Por eso, si desean la asesoría de un abogado a largo plazo y de forma gratuita, pueden solicitarlo por medio de nuestra página web, que es www.probono.org.co, llenando el formulario de solicitud de abogado. Así, en las próximas semanas les estaremos contactando para buscar brindarles entonces esta asesoría. Muchas gracias, Juan José, nuevamente. Gracias a ustedes por participar de este espacio y que tengan un buen día. Diana, muchas gracias a usted, a todos los participantes. Y como dice Diana, es importante que tengan pues, cualquier duda al respecto del tema personal, pues lo consulte con un abogado o un profesional para que tome la decisión acertada. Gracias, Juan José. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.